Se supone que el presidente Mauricio Macri va a gobernar hasta el 10 de diciembre. Lo que nadie sabe es cómo lo va a lograr. A principios de agosto recibió en las elecciones primarias una paliza de tal magnitud que sus posibilidades de reelegirse son casi cero. En principio, estos comicios no definían nada, pues cada partido ya había escogido su candidato. Pero por ser abiertas, simultáneas y obligatorias, le tomaron en tiempo real el pulso al electorado argentino. Y sus resultados fueron dos. Durante el mandado de Macri ha quedado claro que sus promesas no se han concretado y que su costo social es insostenible. Con un 33% de los votos, todo parece indicar que la mejor estrategia del presidente para reelegirse es convertirse en el populista que siempre criticó. Después de esta derrota electoral, Macri presentó unas medidas económicas de emergencia básicamente para poner plata en los bolsillos de los argentinos, tales como subir el salario mínimo y aplazar deudas fiscales. Por otro lado, con el 47% de los votos, sus adversarios peronistas tienen lo necesario para volver al poder. Y si no meten las patas o se dejan llevar por el triunfalismo, Alberto Fernández y Cristina Fernández serán la fórmula ganadora, algo que sería devastador para el futuro de Argentina. Aunque los resultados no son vinculantes, la noticia del triunfo del peronismo le pegó fuertemente a la economía argentina. La bolsa se derrumbó, el dólar se trepó y rápidamente se habló de un lunes negro. Las recriminaciones políticas de Macri y su falta de autocrítica no ayudaron para nada. Mauricio Macri llegó al poder con la idea de desmontar el legado kirchnerista, reactivar la economía y bailarse la presidencia. Pero dejó más problemas que los que encontró y a los argentinos más pobres. La economía lleva 2 años en recesión, el desempleo es el más alto desde el 2006 y la inflación y la devaluación están desbocadas. Tras la devaluación, Macri además metió el lobo al gallinero al pedirle 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que desde hace décadas es una de las entidades más odiadas del país. Como si se tratara de echarle sal a la herida, la institución exigió un durísimo aumento al gas, la luz, el transporte y los servicios públicos, que multiplicaron hasta por 15 su valor. Desde entonces, la fobia antimacrista explotó. ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! El regreso al poder del peronismo tiene por un lado el dulce sabor de la revancha. En las pasadas elecciones, por un estrecho margen, Macri derrotó al entonces candidato de la presidenta Cristina Fernández, que hoy en día tiene una docena de causas judiciales en su contra. Y aunque no está claro qué va a pasar con el fuero que tiene una vez sea vicepresidenta, lo más probable es que siga protegida. Pero lo que sí está claro es que si vuelve al poder, será la continuación de algo que terminó muy mal. Hace 4 años fueron justamente el caos y las acusaciones de corrupción del gobierno de Cristina Fernández lo que catapultó a Mauricio Macri en el poder. Y es que no hay que perder de vista algo que simplemente los argentinos no quieren ver, y es que fueron justamente los Kirchner los que ahuyentaron la inversión extranjera, dejaron de pagar la deuda externa y gastaron en subsidios, creando la tormenta perfecta que aún no escampa. Y aunque en esta campaña Cristina ha guardado un perfil bajo, parece imposible que se limite a ser la número 2 de alguien. Y el propio Alberto Fernández ha tenido incluso que decir en términos muy argentinos que él no es su títere. Pero para los argentinos, el gran responsable del rumbo de la Argentina es Mauricio Macri. ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! Porque fue él quien prometió el cambio que nunca llegó. Pero esta crisis es un verdadero déjà vu de la historia de Argentina. Se suponía que los Kirchner habían llegado al poder para acabar con la crisis del 2001, conocida como el cacerolazo, cuando el presidente de la Rúa tuvo que huir en helicóptero de la Casa Rosada. Pero este había llegado al poder con la promesa de acabar con la corrupción de su predecesor, Carlos Menem. Y el presidente Menem, a su vez, estaba ahí para darle un timonazo al país del caos en el que lo había dejado Raúl Alfonsín. Y bueno, el presidente Alfonsín... Tanto Macri como los Fernández le han encomendado sus campañas a Juan Domingo Perón, el caudillo que marcó la política de su época y que se incrustó en la mitología nacional. Mejor dicho, es como si el Boca y el River se encomendaran al mismo santo. Junto con su esposa Evita, son venerados casi como figuras religiosas. Lo cierto es que durante su primer gobierno en los años 50 creó una enorme burocracia para redistribuir entre los trabajadores la enorme fortuna que Argentina amasó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero durante los 30 años que estuvo rondando en el poder, sus gobiernos fueron una contradicción ambulante, que mezcló con alegría grupos sindicalistas, socialistas, patronales y nacionalistas. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Hoy la mayoría de los gobernantes argentinos se han declarado peronistas. Es como quien se echa la bendición antes de entrar al campo de juego.
Y sin embargo fue justamente en los años en que este líder caudillista estuvo en el poder en el que cambió el rumbo económico de su país. A principios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo y la verdad es que podría seguir siéndolo si su política económica no fuera un circo. Como en casi toda América Latina, sus gobernantes han tratado sus finanzas como si fueran una clase de cajero automático infinito. El resultado ha sido dramático. Desde hace medio siglo, los argentinos han sufrido un descenso casi ininterrumpido de su calidad de vida. Según el Banco Mundial, Argentina y el Congo son los países que más tiempo vivieron en recesión durante los últimos 70 años. Al Congo se le ha ido su plata en sostener a varios dictadores y un conflicto que ha dejado millones de muertos. Pero a la Argentina su prosperidad económica se le ha volatilizado en hiperinflaciones, contracciones económicas y depreciaciones. Si se excluye a Venezuela, Argentina es hoy la economía más frágil del continente. Yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Que Argentina está en crisis no es nuevo, pero lo que sí es nuevo son los nubarrones negros que se están formando sobre el planeta. Del otro lado de la frontera también Brasil da señales de recesión y China y Estados Unidos están desacelerando la economía mundial por cuenta de su guerra comercial. En semejante contexto, la próxima gran duda de los argentinos no va a ser por quién votar por presidente, sino cómo llegar a fin de mes.